Les invito, por favor, a acompañarme en el libro de San Judas, apóstol. Judas nos da indicaciones que debemos contender ardientemente por la fe. Contención por la fe no tiene que hacerse con mala intención. Contención por la fe no tiene que hacerse con demasiada energía o odio en el corazón. Más bien debemos contender por la fe con bastante celo por la gloria del Señor y bastante deseo que su amor se predique y que personas lo experimenten. Pero de vez en cuando tenemos que contender ardientemente por la fe. Judas, capítulo 1, verso 3, dice, amados, Judas, verso 13. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Otra vez, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, esto es el trabajo en nuestras discusiones de teología, de contender ardientemente por la fe. Pero en nuestra contención por la fe, siempre debemos tener cuidado de demostrar respeto para con nuestro interlocutor y de no juzgar las intenciones declarativamente. Podemos cuestionar los motivos, pero solo cuestionar. Y no en forma acusatoria, sino en forma de descubrir. Estamos aquí para aprender de personas como John MacArthur y otros, porque son muy buenos alumnos y muy queridos hermanos nuestros. Los amamos de todo corazón y deseamos que Dios multiplique su número. Pero debemos contender ardientemente por la fe y hay algunos que todavía diríamos amén, que me es necesario exhortar a ustedes que ustedes enérgicamente contiendan por la fe de vez en cuando. Afortunadamente en ese mismo libro Judas nos da rieles de límites en cómo contender por la fe. Y en verso 9 va explicando un límite para no pasar. Desde verso 8 está hablando de algunos herejes y pleitones de ministerio que siempre están atacando a los que tenemos buena doctrina. Y en su evaluación de ellos que tienen malas intenciones, él dice, mire, estos van acusando a las autoridades, son como los socialistas de hoy en día que van criticando todo y todos. No tienen buena palabra para nadie. No pueden llamar a su interlocutor amado o respetado o querido porque tienen una cierta resistencia. En su contención ardiente por la fe, llegan a tener sentimientos negativos contra su interlocutor. Y esto no es el plan de Dios. Debemos contender por la fe y debemos hacerlo ardientemente y debemos exhortar los unos a los otros a que se haga. Pero hay límites. Y algunos hombres de Dios pasan estos límites. Verso 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Eran los terroristas del día, ¿no? Blasfeman de los potestades superiores, son soñadores. Ay, está tildando, ¿no? Está tildando, como Jesús y Pablo. Siempre tildando Jesús y Pablo. Parece que María no sabía enseñar a Jesús a tener buenos modales, porque él llama a unos grupos víboras, hipócrita. Tras mí, Satanás, a Pedro mismo. Jesús no era tan amable como debe haber sido. Habrá pecado o habrá contendido por la fe.
La contención por la fe no siempre sale bonito. Porque cuando Pablo contiende por la fe, sus interlocutores tienen que darle razón o darle duro. Y en muchas ocasiones le dieron duro. Él no dejaba a ellos, tenían que o elegir A o B. ¿Vas conmigo o me odias? Y era perseguido por ello. Jesús también. Contender por la fe a veces es un poco bruto. Es un deporte de codos, pero un deporte en que se hace con respeto y amor debido. Ahora, verso 9 es donde vemos los límites de cómo defender la fe. Verso 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Si no fuera por este verso, no sabríamos que hubo una pelea entre Lucifer, el ángel superior antes, y entre Miguel, su reemplazo. Pero aquí están, dos de los seres más poderosos en todo el universo. Probablemente segundo y tercero en poder en el mundo. Y están en una discusión si Satanás se le va a permitir jugar o tener de trofeo el cuerpo de Moisés, como ha muerto aquí en el monte, y él quiere el cuerpo de Moisés. ¿Para? Yo no sé para. No hay suficiente data. Pero lo encuentro muy curioso. Me gustaría haber escuchado. Yo quiero ver esta película cuando llego al cielo. La pelea entre los dos grandes. Y Miguel le dijo no. Pero en oponer Miguel a Lucifer, no le acusó sus motivos, no le juzgó y no levantó echando en su cara que iba a ser maldicho. No llamó en cuestión su salvación. ¿Me entiendes? Más bien él dijo: el Señor te reprenda. Si en algún momento de contender por la fe tú no puedes llegar a paz y entendimiento común con tu interlocutor, puedes decir: el Señor reprenda a quien debe reprender. Muy amable. Si es mi persona, que me reprenda. Y si es tu persona, que te reprenda. Hubo un freno en qué tan fuerte que Miguel podía ir predicando contra Lucifer en esta contención. Él simplemente dijo: pronto nuestro Señor va a juzgar sobre esto. El Señor te reprenda. Y Miguel mostró confianza en Dios en el calor de la batalla. Qué buen ejemplo. Buen ejemplo para nosotros. Pero cuidado con el Señor te reprenda o tras mí Satanás. No sé cuántos pastores han sufrido la tentación con un diácono terco o una mujer con han querido decir tras mí Satanás, ¿no? Mejor es decir: Señor te reprenda. Porque Jesús conoció el corazón de Simón Pedro, y cuando él dijo: a ti no importan las cosas de Dios, sino más bien las cosas del hombre, Jesús sabía esto, pero tú no sabes y yo no sé. Nosotros no sabemos los motivos de otras personas y no debemos suponer que sabemos, pero podemos oponer lo que dicen y podemos oponer lo que proponen y a la vez mantener un amor genuino para con ellos y a la vez contender ardientemente por la fe. La Biblia misma nos muestra cómo contender por la fe apropiadamente. Ahora, en esta hora,
vamos a mirar a los bautistas y las distintivas de los bíblico-bautistas. Estamos hablando del movimiento del Perú bíblico-bautista, de su madre, el Baptist Bible Fellowship de Springfield, Missouri, en los Estados Unidos. Y se dice de nuestro grupo que nosotros somos bautistas. Dicen que nos han llamado bautistas porque hemos rebautizado a adultos, pero nosotros hacemos mucho más que bautistas. El problema es que bautista no nos defina. Entonces hemos agregado la palabra bíblico porque preferimos ser conocidos más por ser seguidores de la Biblia, por ser los que rebautizamos a adultos después. ¿Ustedes quieren tildarnos bautistas porque no aceptamos el bautismo de infante que no es bíblico? ¿Usted quiere darme un apodo despectivo? Está bien, me calla. A mí me gusta bautista, pero en este caso bautista no es el todo de la definición de mi ser. Yo soy bíblico bautista. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, vamos a ver, usando entonces la palabra bautista como acróstica, vamos a utilizar esta palabra para delinear algunos puntos que históricamente han sido el resultado o características de los bautistas. Así que empezamos con la primera, B, y es Biblia, Biblia, Biblia. ¿Entiendes el punto? La B de bautista es Biblia, Biblia, Biblia. Siempre Biblia, siempre están sacando la Biblia. Cuando yo fui para estudiar en Midwestern Baptist Theological Seminary, los bautistas del sur habían tenido su avivamiento de creer en la inspiración e infalibilidad de las Escrituras. Casi perdieron todos sus seminarios a teólogos liberales y en el año 2008 me gradué. Tomé 6 cursos doctorales, leí unos 2,500 páginas para cada clase, asistí 40 horas de instrucción y ni una sola vez, que el profesor abrió la Biblia para leer la palabra de Dios. Estaban hablando bonito acerca de la autoridad de las Escrituras y la inspiración de las Escrituras, pero sus prácticas viejas todavía los tenían airagados. No era mi conclusión o mi opinión, era mi coalumno, mi compadre, mi mentor, mi amigo favorito. Es él que notó. Él dijo, ¿por qué nunca abren la Biblia para usar la Biblia y hablar lo que Dios habla? ¿Por qué hablan de la Biblia pero no leen de la Biblia? ¿Por qué aprendemos todo esto acerca de ministerio y libros pero ni nos han citado memorizar un verso de la Biblia? ¿Por qué es así? Y yo dije, papá, no sé. Estudiamos juntos en aquel momento. Mi papá es un genio, es una concordancia andando. Conoce todos los versos de la Biblia. No ha memorizado la Biblia porque lo conoce mucho mejor del que lo ha memorizado. Papá, ¿dónde está ese verso? Él dijo, yo no sé por qué nunca abren la Biblia aquí. Yo dije, en mis clases tampoco. No abren la Biblia. ¿Qué es eso? Por los bíblicos bautistas nosotros abrimos la Biblia. Y pasamos todo el tiempo exponiendo lo que la Biblia dice. Y si no dice en la Biblia, nosotros no tenemos mucho tiempo para valorar lo que no está en la Biblia. Nosotros somos bíblico-bautistas porque somos Biblia, Biblia y Biblia. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Somos renacidos no de cimiento corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. Pero Andrew Stanley está proponiendo que desvinculamos el Antiguo Testamento del Nuevo porque hoy en día es muy inconveniente hacer apologética del Antiguo. Bueno, Jesús estaba citando del Antiguo Testamento al resistir las tentaciones contra el diablo. Yo no sé que los discípulos de Andrew Stanley
la iglesia más grande en los Estados Unidos, yo no sé lo que sus discípulos van a citar porque han sido enseñados que como la Biblia, el Antiguo Testamento es cuestionable y debe ser desvinculado. ¿Qué es eso? Esto no es Biblia, Biblia, Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Antiguo y Nuevo Testamento, profetas, escritos, historia y Nuevo Testamento. 1 Tesalonicenses dice que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste, la recibiste como debe ser, porque es palabra de verdad. 2 Pedro dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y la mejor predica hoy día es cuando el hombre se pare en la casa de Dios con la palabra de Dios, hablando al pueblo de Dios, y el hombre de Dios dice, esta es la voluntad de Dios. ¿Ustedes lo ven o no? Este hombre no tiene que tener capacidad retórica, no tiene que impresionar a la gente con su personalidad o con el ritmo con que habla. Solo tiene que leer la palabra de Dios y ahí está el poder. Y cuando lee la palabra, siendo inspirado por el Espíritu dice al corazón de cada uno, amén. Pero cuando él anda echando su propia paja con el trigo de Dios y inventa su propio mensaje, el Espíritu dice, los bíblicos bautistas enseñamos la Biblia para procurar el amén del Espíritu cuando el Espíritu escucha sus palabras bien explicadas. Predicamos la palabra, no nuestra opinión acerca de la palabra. Y esto marca una diferencia entre el bíblico bautista y hoy en día el bautista del sur. Hace 3 años, con resolución número 9, los bautistas del sur han pasado que las teorías críticas de racismo son un instrumento útil para la interpretación de las Escrituras. ¿Oh, sí? Hace 3 años. Oh, mire. La resolución no es una obligación a todos, simplemente estamos reconociendo que la teología de liberación tiene algo para ofrecer en entender apropiadamente las Escrituras. ¿Oh, sí? No, los bíblicos bautistas decimos Biblia, Biblia, Biblia. Sociología, no. Psicología, tampoco. Biblia, dame Biblia. Esto es nuestra particularidad. Y por tener esta particularidad, Dios usa su palabra para santificarnos. Siendo bíblico-bautistas, nuestras creencias bíblicas acerca de la Biblia terminan en nuestra práctica de constantemente consultar con la Biblia como regla de nuestra fe y práctica de nuestro sentir y filosofía. La Biblia es todo para nosotros. No queremos seguir viviendo si no fuese por la Biblia. Así son los bíblico-bautistas. Segundo, la A de bautista sería que nosotros experimentamos la autonomía de la iglesia local. Una iglesia es independiente de los otros, no es dependiente de una iglesia universal. Como ya acabo de decir antes, la Iglesia Universal no ha tenido su primera reunión todavía. Cuando tiene su reunión van a tener su junta directiva y después me pueden dar órdenes. Pero hasta entonces sus expectativas no importan a mí todavía. Porque no sé quién pertenece y quién no. Ni han pasado la lista de quién pertenece y quién no. Así que los bíblicos bautistas no saludamos tanto la realidad de la esposa de Cristo, la realidad futura, sino de la iglesia local. Y la iglesia es autónoma, es decir, es independiente de otras iglesias y es independiente del mismo gobierno. En Mateo 18, si tienes una queja, ¿a quién lo llevas? ¿Al abogado? No, lo llevas a la iglesia. La iglesia determina estos asuntos en la vida de los creyentes. En 1 Corintios capítulo 6, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? La iglesia local tiene bastante poder y esto marca el bautista, especialmente el bíblico bautista, porque la iglesia no es
subyugada a otras autoridades, tiene su propia autoridad. Esto marca los bautistas. En 2 Corintios capítulo 8, verso 1 a 5, hermanos, os hacemos saber la gracia de los de Macedonia, pobres que en su grande prueba y la abundancia de su gozo y generosidad dieron ricamente. Pues doy testimonio que con agrado, dando conforme a sus fuerzas y aún más allá, pidiéndonos con muchos ruegos que concediésemos el privilegio de participar en ese servicio para los santos. Hubo santos que enviaron el evangelio. Ahora es hora que correspondemos algo, y de su libre albedrío ofrendaron, no por deber. No hubo polladas. Ofrendaron para dar, porque como iglesias tienen independencia y autonomía en verso 19, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero él de nuestra peregrinación. Las iglesias diferentes, cada uno con su autoridad, eligieron quién iba a manejar su dinero. No compartieron el mismo RUC, como algunos hacen, como la iglesia cristiana y misionera en todo Lima. Las iglesias no pueden ser tan autónomas en la alianza, pues comparten el mismo RUC. No son autónomas, no pueden independizarse. Nosotros no compartimos esa doctrina, nunca lo hemos compartido. Y siendo bíblico-bautistas, entonces nuestras creencias bíblicas acerca de la naturaleza y la razón de las iglesias locales y la esposa de Cristo terminan en el credo: menos credos, mejor. Menos credos, mejor. Menos credos, mejor. Eso es bíblico-bautista. No necesitamos muchos credos de la antigüedad para dirigirnos. Tenemos la Biblia. Los credos son una foto teológica de un momento. Gracias por su consejo, pero nosotros tenemos la Biblia y por la Biblia vamos a evaluar su entendimiento. No vamos a dejar que su entendimiento evalúe la Biblia. Es la Biblia y las iglesias locales que rigen. La U de bautista sería el uso de dos ordenanzas. Son un poquito torpe, pero no son sacramentos. En Mateo 10, 28, nuestros órdenes para bautizar. En Hechos capítulo 2, estaban bautizados y estaban en comunión los unos con los otros. Tenían la mesa del Señor casi cada día. En 1 Corintios capítulo 11, verso 23 a 32, puedes leer más acerca de las ordenanzas practicadas. Ahí es la mesa del Señor. Pero diferente al catolicismo y algunos bautistas reformados, y diferente a Martín Lutero, que creía en la consubstanciación, y diferente que Juan Calvino, que también pensaba que se transformaba el cuerpo y la sangre de Cristo del pan. Ninguno de los dos jamás salieron de llamarlos sacramentos. Eran medios de gracia. La teología reformada es muy cercanamente atada a sacramentalismo. No puede desvincularse de ello. Y bautistas que se dicen bautistas reformados hablan de la misteriosidad de la mesa del Señor, porque se recibe gracia en el momento de tomar la mesa. Hasta hoy día no pueden desarraigarse de sacramentalismo católico porque su teología está reformando algo de lo cual no quieren desarraigarse. Están todavía reformando y todos necesitamos reformación y bañarnos cada día, etc. Sí, entendemos. Y la iglesia necesitaba una reformación. La clase donde lo incendias y todo se quema por abajo y mata a todos, considérense reformados, ¿no? Empiece de nuevo. Llegó a ser más casa de Satanás que casa de la esposa de Cristo.
las vulgaridades cometidas en el Vaticano, el robo internacional del decreto de Constantino, lo cual dio a la iglesia suficiente dinero para mantener las cruzadas, el abuso de llamar a personas padre, abuso sexual de niños también. Alguien va a tener que dar cuenta por todo esto. La T de Bautista es que nosotros tenemos una terminal separación entre la iglesia y el Estado. Otra vez un poco torpe, perdóname por favor, estoy traduciendo apuntes de varios autores. Romanos 13 dice que debemos someternos a toda autoridad del gobierno. El gobierno tiene espada, yo no tengo espada. El gobierno no tiene la mesa del Señor, si yo lo tengo. Nosotros somos distintos, debemos ser, y afortunadamente por la reforma, esto llegó a ser una popularidad. Los reformadores y los anabautistas y los bautistas somos los campeones de libertad religiosa. Porque desde un principio hemos luchado por la autonomía de la iglesia que no está dependiente del Estado. También en Mateo capítulo 22, verso 15. Entonces se fueron los fariseos a deliberar cómo tenderle una trampa y sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te da cuidado de nadie, porque no mires la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Muéstrame el dinero. ¿Hay algo que pertenece a César y hay algo que pertenece a Dios? Son dos entidades separadas. El Estado no debe regir sobre la iglesia no debe regir sobre la iglesia, sobre el Estado en asuntos políticos. Tienen diferentes propósitos y esta separación es terminal. No regresemos nunca a mezclarlos. Pero la Iglesia Católica en el Perú hasta hoy en día desautoriza el Estado del Perú en decir que sus matrimonios no son válidos. El Estado no tiene derecho de casar a personas, solo la iglesia tiene autoridad. ¿Oh, sí? Sí, ante Dios. Ustedes pueden hacer su juego ahí, pero eso no vale delante de Dios. Tienen que casarse por católico o no vale delante de Dios. Quieren imponerse encima del Estado en vez de sujetarse al Estado cuando corresponde al Estado su sujeción. Bueno, no tenemos tiempo para Hechos capítulo 15, es largo este verso, pero lo he incluido en sus apuntes para su estudio. Siendo bíblico-bautistas, nuestras creencias bíblicas acerca de la relación interdependiente entre la iglesia y los gobiernos terminan en que seamos defensores de la libertad religiosa y conciencia como siempre hemos visto. Son los bautistas en el Perú que han campeonado la libertad religiosa desde hace mucho tiempo. Son bautistas en el Congreso nuestro que aseguraron que en el nuevo documento de Constitución que la libertad se garantizó. Congresistas bautistas y bíblicos. La I de bautista sería que la iglesia consiste de membresía salva, porque si no eres salvo no puedes tener, bautizada y disciplinada. La membresía tiene que ser salva, tiene que ser bautizada, porque ha hecho su drama público de su confesión de fe y tiene que seguir siendo disciplinada. Como en Hechos capítulo 2 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina.
de los apóstoles. 1 Corintios 12. Así que como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo cuerpo, así también Cristo. Somos unidos, pero somos separados. Y cada uno tiene que reflejar a Cristo. 2 Corintios capítulo 6. No os unáis al yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque ustedes son salvos, son bautizados, son disciplinados. Esto es bautista. La membresía tiene que ser bautizada con conciencia de lo que estaba haciendo. Era Pablo, que estaba con los predicadores ambulatorios en Hechos capítulo 19, que rebautizó a predicadores. Habían estado predicando el evangelio de Juan de arrepentimiento por años, pero al llegar a un nuevo entendimiento, siendo adultos religiosos, predicadores, líderes, se rebautizaron. ¿Quieres llamarnos bautistas? Los rebautizadores, los anabautistas. Ok, está bien. Y lo haremos otra vez. Vamos a rebautizar a todos los que se bautizaron de infante, porque esto no valió delante de Dios. Sigue insultándonos, pero tienes toda razón. Somos bautistas. Somos rebautistas. Rebautizamos. No solo bautizamos, rebautizamos. ¿Okay? Algunos son rebautistas, ¿no? Efesios capítulo 4 dice, sean solícitos en guardar la unidad de paz. Nosotros debemos disciplinarnos en la iglesia y siendo bíblico bautistas. Entonces, nuestras creencias bíblicas acerca del papel de los fieles terminan en retar a todo creyente que sea un ministro. Esta palabra fiel en el seminario usamos así. Los fieles son firmes en su convicción bíblica y íntegros en su vida privada. Líderes en su círculo de influencia. Empeñosos en la labor del Señor. Serviciales en su acercamiento. Edificadores en sus relaciones. Son fieles porque la membresía del cuerpo de Cristo es salva, bautizada y es también. Ahora tengo aquí el código QR. Estará, creo, en sus apuntes o no. Ahí puede tomar una foto. Al filiarte con el grupo de escape, devocionales que he emitido por los últimos 1400 días. Cada día emito un devocional sobre la santidad, la pureza, cómo andar en limpieza de alma. Y eso es porque entre bautistas nosotros somos los sacerdotes. Creemos en el sacerdocio del creyente. El creyente no solo es salvo y bautizado, sino todos los creyentes son responsables de ir a la palabra y mediar en oración en un ministerio de reconciliación entre Dios y los hombres. Nosotros somos responsables de conocer la palabra de Dios y de ministrar la palabra de Dios. Tú no eres pecador, bien, pero todavía tú tienes que leer y estudiar y amar y confiar y apreciar y obedecer y modelar y esparcir la palabra de Dios. Y si no eres un laico, vamos a agregar que tienes que predicarla también. Pero siendo un miembro en la iglesia, un sacerdote del real sacerdocio, tú tienes el privilegio, pero tú tienes la responsabilidad de conocer tu Biblia. Esto siempre ha sido doctrina bautista. Por eso nos llamamos bíblico bautistas. Sí, para aclarar. No somos simplemente bautistas de un lugar geográfico, como del norte o del sur. Somos bíblico bautistas. Porque la Biblia dice que debemos andar en santidad. Espero ayudarte a andar en santidad. Si puedo echar un granito por medio de escape si no perteneces. O escríbeme, mi WhatsApp está ahí en los apuntes y me puede escribir. Nosotros somos sacerdotes porque la Biblia nos declara. Somos casa espiritual.
y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No estamos hablando del pastor, estamos hablando de cada persona salva. Es sacerdote. En verso 9, él va a decir, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Felicidades. No solo eres sacerdote, eres real sacerdote. En la próxima vez, cuando empiezan a criticarte y bajarte, diles que está oscuro aquí y no puedes ver con quién te metes. Estás hablando con un sacerdote de Dios. ¿Cómo te atrevas a criticarme? Los reales sacerdotes no sufren de problemas de autoimagen porque entienden su realidad. Tienen confianza para enfrentar su futuro porque son sacerdotes para Dios. 1 Timoteo dice que hay un solo Dios y un solo mediador. Es cierto. Tú no eres mediador para asuntos de salvación, pero si tú no medies, no se salvarán. La resolución de conflicto entre Dios y los demás es mediado por el evangelista que dice, mire, tú y él, ustedes tienen un problema. Estoy aquí para mediar resolución de conflicto. Como un sacerdote, media. Nosotros no mediamos la gracia a la persona, pero mediamos el mensaje a la otra persona. Pero si no manejamos el mensaje, ¿qué clase de sacerdote vas a ser tú? Porque tú vas a ser sacerdote. Si tú tienes a Jesús en ti, vas a ser sacerdote de una clase u otra. ¿Vas a ser sacerdote eficaz o otra clase? ¿Vas a ser sacerdote santo y apartado del pecado o vas a ser otra clase de sacerdote? Pero no vas a dejar de ser sacerdote. Eso es tu realidad. Bienvenido al club de sacerdotes. Aquí estamos. Eso es doctrina bíblica y siempre ha sido doctrina bautista. Por eso las iglesias han tenido gente que se interesa en la palabra de Dios. Como dice en Apocalipsis, cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres tú. Sí, es Él que es digno. Nosotros no somos dignos. Pero ¿cómo conocerán el evangelio si no hay predicador? No mediamos la justificación, pero sí mediamos el mensaje de Dios. Y siendo bíblico-bautistas, nuestras creencias bíblicas acerca del sacerdocio del creyente terminan en retar a todo creyente a vivir en santidad y interceder por la salvación de otros. Interceder a Dios. Dios, por favor, salva a mi amigo, salva a mi vecino. Vecino, por favor, sálvate, recibe el regalo. Y mediamos como un sacerdote aplicando la gracia de la verdad a la persona, no la gracia de mérito. Jesús es el único sacerdote que los puede salvar, pero ¿cómo se salvarán si no hay ningún sacerdote para contarles del mensaje? Ahora, para los que quieren recibir otro devocional, también he emitido unos 500 devocionales cada día sobre el servidumbre al Señor, que Dios es soberano, que nosotros somos sus esclavos. El canal, este es escape. Ya se los voy a pasar más tarde. Aquí tenemos la T de Bautista, hay trabajo para todos, pero los únicos dos oficios son de anciano, pastor, obispo y diácono, siervo. Hay entre muchas iglesias bautistas del sur, ellos tienen un gran grupo de iglesias, son 40,000 iglesias, así que solo 1,493 de ellos tienen alguna mujer en su cuerpo pastoral. Solo 1,493. Ahora, puede ser que la cifra ha cambiado, esa cifra es de hace 8 días,
Y en la Iglesia Bautista del Sur, ellos van perdiendo 3, 4 mil iglesias por año y van adquiriendo es gran cosa. Pero hay 1,493 iglesias que tienen una mujer que llaman pastora en su iglesia. Esto no es bíblico bautista. Eso es Bautista del Sur. Marquemos la diferencia. Y por eso el nombre bíblico bautista nos importa. Marca una diferencia entre los que dicen, pero siempre ha habido en la iglesia, entre las iglesias bautistas, siempre ha habido algún reformado. Sí, y siempre en cada casa ha habido una rata. Pero esto no es la característica. Hay cucarachas que salen en la ducha cerca a mi cuarto, pero mi esposa y yo dominamos las cucarachas y con gusto los matamos con zapatos, con baigón, con todo, porque eso es mi dominio. Sí, siempre ha habido en mi departamento cucarachas, sí. Pero yo considero que el amor de mi esposa y mi amor por ella dominan esta casa mucho más que cucarachas. Y no voy a dejar el hecho de que una minoría de animales en mi casa pueden ahora decir, la casa siempre ha sido infestado de cucarachas. Y los bautistas no siempre han estado infestados de determinismo tampoco. Viene y va. Viene y va. Entonces no es ningún argumento, pero entre los bautistas siempre ha habido los reformados. Sí, y cada casa tiene varios animales dentro de su casa. No es un argumento a su favor. El hecho de que siempre ha habido. En la gran mayoría y en ninguna de las iglesias bíblicas bautistas ha habido una iglesia bíblica bautista reformada. Eso no. Entonces, agregar el nombre bíblico bautista, esto sí tiene peso. Sí tiene. Porque define quiénes somos en comparación de otros que quieren disfrutar. Hay un seminario aquí en Lima que dice ser bautista, pero no tiene doctrina bautista. En todos sus cursos de teología enseñan amilenialismo, enseñan teología de pacto. Les gusta disfrutar la etiqueta bautista porque hay más dinero ahí, hay más movimiento, pero no son bautistas en doctrina. Bautista significa algo como siempre ha significado algo. Pero para aclararlo aún más por si acaso que alguien ha entrado a la casa, nos llamamos bíblico bautista. Para aclarar, para asegurarnos que nos entendemos. Así que hay trabajo en la iglesia para todos, pero 2 oficios. Algunas iglesias hoy en día están diciendo, pero habrá diaconisas, mujeres diáconos, en la iglesia. No te sorprende mucho en esta era que esa doctrina se sube. No sé si debemos llamarlas diaconisas, pero en cada iglesia hay mujeres dignas del honor de estar a cargo de una zona de trabajo y que todo el mundo bajo su manejo. Si una iglesia quiere llamarlos diaconisa, históricamente esto no se alinea con doctrina bautista, ni práctica. Pero no es ocasión para dividirnos. Es un desacuerdo. Y todos tenemos aquel tío con quien estamos en desacuerdo. Pero es familia. Y creo que confunde a la gente tener diaconisa como oficio, porque esta palabra no hay indicación de una diaconisa que fue elegida por la iglesia. Hubo siervas en la casa, porque la palabra por diácono es la palabra esclavo, siervo en la casa. Hubo varias esclavas, mujeres, en la iglesia y varios esclavos, hombres, en la iglesia. Pero solo tenemos una ocasión en Hechos capítulo 7 en que se eligió los diáconos.
los representantes. Y era para manejar y aliviar a los pastores. Entonces, no nos dividamos sobre el asunto, pero los dos oficios que la iglesia ha mostrado es el de pastor, obispo, anciano, un solo oficio. Estamos hablando de lo mismo. Cuando se pone la gorra de jefe, es obispo. Nadie me llama obispo David, porque no les gusta que yo sea el jefe. Pero en la iglesia local yo soy uno de los jefes. Me llaman pastor, porque más quieren hacer referencia a mi deber de pastorear, no de jefetear. Les gusta pensar en mí no como jefe a cargo, administrador, sino como el que nos cuida. Así que me llaman pastor. Nos hemos acostumbrado. Pero cuando el Nuevo Testamento habla del anciano, por sus canos, por su experiencia, por su conocimiento, está llevando una cierta gorra de consejo a la iglesia. Y después cambia de gorra y es pastor. Y después es administrador y pone su gorra de obispo. Pero estamos hablando del mismo hombre. Y esto es muy evidente en el Nuevo Testamento. Entonces, así que vemos en los bautistas que hay los obispos y los diáconos. En algún momento a la gente no le gustó decir obispo. Así que hoy en día yo no conozco a nadie que se llama obispo. Es obispo, porque yo conozco a algunos pastores peruanos que jefetean muy fuerte. Llevan la gorra de obispo como si fuese natural. Nacieron en esta gorra. Míralos. Pero no se atreven a tomar jefatura, pero sí son jefes y debemos someternos a nuestros obispos, pastores, ancianos. Digo lo mismo. Estos dos oficios son los únicos que encontramos en la Biblia. No vamos a leer estos pasajes, pero los hago referentes para el futuro. Así que siendo bíblico bautistas, nuestras creencias bíblicas acerca de la naturaleza y función de los oficios autorizados por Dios terminan en que nosotros sigamos a nuestros líderes porque consideramos que Dios nos lo ha dado. Aquí está el otro, y esto es el otro devocional que emito, cómo ser un siervo de Dios, que Dios es soberano. Si quiere, ahí está otro devocional. Solo tenemos unos 500 de ellos imprimidos hasta la fecha. Finalmente, de Bautista tenemos la última palabra, que es el alma y la voluntad libres de cada individuo para recibir la provisión de salvación. Es el tema de hoy día. Y me van a decir, pero Pastor David, tú has agregado este A, porque por 100 años han estado hablando de Baptist en inglés, que B-A-P-T-I-S-T. Son 7 letras. Pero tu bosquejo ahí tiene 8. Estás insertando algo, Pastor David. Engañoso. Estás insertando la libertad de alma y voluntad. Pero ese es el tema de hoy día. El tema de nuestra conferencia. Y la gran mayoría de bautistas no han creído en calvinismo o determinismo. Sí, siempre ha habido entre nosotros algunos, y ellos tienen sus avivamientos cada 160 años. Y se sube y se baja, y se sube y se baja. Y cada vez que tenemos una guerra, se baja. Porque en su necesidad la gente va regresando a la Biblia y y más necesitada que sea la Biblia y menos tele que tiene, va leyendo la Biblia y encuentro que libertad de alma es una realidad de la cual la Biblia habla en cada rato. Nosotros no aceptamos la idea de que una persona no es libre para decidir pro salvación, para responder a Dios, y es bautista creerlo. La Biblia habla de esto en muchas maneras sutiles,
toma por dado que el alma y la voluntad son libres. Un ejemplo, Romanos 14, verso 5. Ahora, no va a decir que el alma es libre, pero va a dar la pista. Va a dejar saber. A ver. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido porque Dios ha predestinado que piense como piense. Esto es muy torpe. Está tomando por dado que las personas pueden convencerse que hay algunas cosas que sean pecado para él, pero no es pecado para él, porque no viola su conciencia, porque tiene elección dada por Dios. Está dando pista que sí hay capacidad de elegir entre bueno y malo, y uno es responsable por ello. La Biblia hace esto en cada otro párrafo, dando pista que sí hay libre voluntad. Sí el alma es libre para tomar decisiones. No hay un determinismo absoluto. Luego dice en verso 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Su vida afecta a los demás. ¿Y por qué su vida afectaría a los demás si es que ni puede decidir nada por sí mismo ni tomar ninguna elección? Por supuesto que puede tomar elecciones. No está en cuestión en la Biblia, en miles de oportunidades, si una persona puede o no puede tomar decisiones y es responsable por esas decisiones. La Biblia no pinta, no puedes, como laico, no puedes leer esta Biblia y llegar a entender que el hombre no tiene libertad de tomar decisiones. Pero el calvinista y el determinista arminiano va a imponer en el alma la incapacidad de tomar ninguna decisión. ¿Cómo hemos llegado a hacer esta exageración que va contra el flujo de cada otro párrafo? Es una terquedad insistente de imponer en las Escrituras un cuadro de que las Escrituras gritan en cada otro párrafo. No es así. Simplemente que Dios haya determinado de antemano que el alma no es libre, que es Dios quien ha elegido quienes han de salvar y que Dios ha elegido quienes no pueden ser salvos. La Biblia no presenta este cuadro, no está en línea. La falta de determinismo, la falta de libre albedrío no está en línea con nuestra percepción de la realidad y no está en línea con miles de párrafos en la Biblia. Por eso los laicos ignorantes nunca llegan al calvinismo. Tienes que ser especialmente educado para creerlo. Tienes que vivir separado, concentrando en ello, porque nunca llegarías a esa conclusión leyendo la Biblia por sí. A menos que mezclas las ideas de determinismo de antemano. Ahora sí podrías, pero esto es porque lees la Biblia con tus lentes filosóficos. Romanos 14, otro ejemplo. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas tú a tu hermano? ¿Quién? ¿Yo juzgo a mi hermano? No, yo no estoy haciendo nada. Es Dios juzgando a mi hermano porque Él está controlando mis pensamientos. Porque la Biblia dice, es mal desentronar a Dios, o por lo menos pedir a Dios que deslice un poquito para que tú puedas compartir su trono. Es malo desentronar a Dios para que tú juzgues a tu hermano. Tú eres culpable por haber elegido juzgar a tu hermano. Por favor, no me vienes con esta excusa que yo no elegí juzgar a mi hermano. No, era Dios quien de antemano predeterminó que mi hermano iba a ser juzgado por mis pensamientos. Yo no decidí esto. ¿Oh, sí? No, la Biblia no habla así. La Biblia no habla en términos deterministas. Y nuestra percepción de la realidad tampoco entiende. ¿Por qué juzgas tú a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Yo no estoy menospreciando a mi hermano.
No, esto es Dios menospreciando a mi hermano porque Dios está controlando mis pensamientos porque yo no tengo libre albedrío. Esa es ridiculeza. Uno tiene que ser ricamente terco para seguir en la línea de pensamiento que Dios ha determinado todo y que es robarle su gloria, cuestionar la proposición. Esto es una terquedad muy especial contra miles de párrafos de las Escrituras, de imponer un sistema determinista en las Escrituras. Y yo soy el terco porque no creo en tu calvinismo. Así no lo veo. En 2 Corintios capítulo 4, otro ejemplo. Renunciamos a lo oculto y lo vergonzoso porque Dios nos forzó, ¿no? No andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. No podemos tomar crédito, no hemos hecho nada, simplemente somos robots que Dios está controlando, no tengo libre albedrío, pero yo me recomiendo a ti que eso no tiene sentido. ¿Por qué te vas a recomendar como ejemplo, sígame a mí como yo sigo a Cristo? Vive la vida como he experimentado el poder de Dios sobre mi vida por años. Sígame. ¿Cómo vas a ser ese Señor y no elegiste santificarte por estar en línea con la palabra? Esto no tiene sentido. No tiene sentido lógica imponer en la realidad un sistema determinista. Por eso los bíblico-bautistas, los que leemos la Biblia, más que leemos la Biblia, más que doctrinas extrañas, vienen a la casa y decimos, ¿qué? ¿Cómo? Hay algo mal ahí. El Espíritu Santo no me está diciendo que tú tienes razón. ¿De qué vale enseñar y convencer a las personas si no tienen capacidad de ser convencidos? Párrafo tras párrafo destaca esta importante verdad. Entonces, siendo bíblico-bautistas, nuestras creencias bíblicas acerca de la naturaleza del alma terminan en el evangelismo de los incrédulos a donde vayamos. Ahora, hay doctrinas adicionales entre todos los evangélicos que no son estos, que hay un solo Dios trino, que Cristo es el juez final, que hay resurrección de los muertos eventual, la concepción virginal de Jesús, la necesidad de la salvación por gracia, el reposo de Cristo para todos los fieles, la incapacidad de Cristo o Dios para pecar, el retorno personal. Esas muchas doctrinas que también los bautistas compartimos con otras fe y nos marcan. Pero los que hemos destacado hoy día son únicamente bautistas o únicamente bíblico-bautistas. Estos 5 solas, ¿tú sabes en qué año decidieron llamarlos los 5 solas? ¿Sabes de lo que hablo, no? Sola escritura, que dio pista en los escritos de él durante la Reforma y antes de la Reforma. Y soli Deo gloria, y sola fide, y sola gratia, y solus Christus. Finalmente, un teólogo tomó el tiempo para identificar los 5, llamarlos los 5 solo y decir que la Reforma nos ha traído los 5 solo. ¿Tú sabes en qué año se identificó los 5 solo? Porque antes eran 3 sola y luego por un rato eran 4 sola. Y hoy en día entendemos que son 5 sola. La Reforma nos trajo 5 solae. ¿Sabes en qué año se definió esto? Sí, 1984. Sí. Por primera vez un teólogo dijo, la Reforma nos trajo 5 sola. Habían hablado de una y otra y otra y otro durante toda la historia, pero nadie había dicho, pero son 5. No vas a encontrarlo en la historia de la iglesia, esta designación. Es parte de nuestra era. Pero los bíblico-bautistas creíamos en esto hace 500 años. Sí. No necesitamos que los reformadores nos lo enseñen.
Porque si tú lees la Biblia, entiendes que solo la Biblia te puede transformar. Y si tú lees la Biblia, tú sabes que solo la gloria es para Él. No tienes que tener reformadores que te enseñan lo más importante que nos trajo la reforma. Felicidades, otra vez han llegado muy tarde a la fiesta. Creyentes por 600, 800 años han estado hablando de estos 5 sola. Y recién alguien los ha puesto en una fórmula. Bonito. Pero los bautistas, por ser bíblicos, han creído en esto por siglos. Y los antepasados estudiados anoche creyeron en cada uno de ellos. La reforma no nos trajo esto. Lo que no son rasgos bautistas es bautismo de infantes, jerarquía entre congregaciones, sacerdocio formal y intercesorio, sacramentos para adquirir la gracia de Dios, el don o práctica de hablar en lenguas, el don de hablar en lenguas, no la práctica. El calvinismo o arminianismo, no somos ni el uno ni el otro, egalitarianismo, teología de pactos, teología de liberación o el uso de imágenes santificados para inspirar la adoración. Esto no es parte de nuestra historia. Pero nos hacemos al final esta pregunta: ¿por qué revisamos los rasgos históricos bautistas? O alguien tiene la pregunta: ¿por qué no empezaste ahí? El por qué estamos estudiando por 2 días los rasgos bíblico-bautistas. Bueno, primero decimos, siempre habrá amenazas de por dentro. Manifestado más temprano en una sesión interior, vimos en Hechos capítulo 20 que hay 2 amenazas que vienen contra una iglesia local. Una amenaza viene de por fuera y otra amenaza viene de por dentro. Pablo advirtió a los líderes de la iglesia de Éfeso de esas 2 amenazas. Escuchamos sus palabras. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por pastores para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Repasamos nuestros rasgos bíblico-bautistas para asegurar que no hay nadie de por fuera que viene a la casa llevando las ovejas de Dios. Necesitamos asegurarnos de las amenazas, contra las amenazas de por fuera, pero también tenemos que asegurarnos contra las amenazas interiores que vienen dentro de la iglesia. Dice, verso 30, y de vosotros mismos se levantarán, segunda amenaza, se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Este perversa no es perverso sexual, es cosas torcidas. ¿Okay? Hablan cosas no correctas. Y lo hacen para arrastrar tras sí a los discípulos. Parece que cuando presenten su punto de vista, el punto es que alguien les siga a ellos, no que alguien siga a Cristo. Seamos calvinistas o no, que no estemos culpables de arrastrar tras sí discípulos. Y tenemos que mirar, el calvinista tiene que mirar a nosotros y darnos esta advertencia. Y nosotros tenemos que dar a nuestro hermano esta advertencia. No seas tú que estás promoviendo tu punto de vista para que la gente te siga a ti. Esto es mal. No eres un lobo, pero eres un terrible pastor. Es amenaza. Y yo sé que va a ocurrir. Sé que habrá amenaza doctrinal de por fuera y habrá amenaza filosófica y personal de por dentro. Sospecha a cualquier persona que le importa más que la gente le siga a su persona sobre que la gente siga a Cristo. Y en mi opinión, los que empujan una filosofía de determinismo e insisten en hablar de esto en cada rato, están coqueteando por arrastrar tras sí los discípulos en vez de hacerles ir tras Jesús.
Sí, lo digo, esto es mi opinión. Es muy peligroso traer tu paja y mezclarlo con el trigo de Dios y después decir, yo hablo por Dios. He traído mi filosofía de por fuera, inventado por hombres, lo he forzado en las escrituras que son muy claras y ahora insisto que la gente me haga caso cuando hablo de esto. ¿Tiempo fuera? Hablemos de otro asunto. Y esa es la mejor respuesta a tu amigo calvinista. ¿Por qué no hablemos de otro asunto? Tenemos toda una Biblia para hablar. No tenemos que seguir hablando de esto. No quiero sospecharte que tú quieres evangelizar a los creyentes que vayan tras ti, sino más bien tú quieres evangelizar a los incrédulos que vayan tras Cristo. En vez de hablar más de tu calvinismo y de tu sistema, ¿por qué no vayamos evangelizando juntos? Vamos. ¿Por qué revisamos esos rasgos históricos? Porque siempre habrá amenazas de por dentro. Siempre habrá hermanos que hacen más, que restan más de la iglesia que agregan. Y esta es amenaza. Y también queremos asegurarnos de nuestro futuro. Ahora esto dicho, si nosotros seguimos fieles a las palabras de Dios, si nosotros vivamos para obedecer esas palabras y procurar la unción del Espíritu Santo sobre nosotros, si nosotros nos disponemos a Dios, habrá futuro para los bautistas. Si nosotros decimos que vamos a investigar, indagar, amar, abrazar, obedecer, modelar las palabras que están en ese libro, entonces hay esperanza para los bautistas. Pero mientras que Dios está pasando sobre la tierra, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para bendecir a quien tiene corazón perfecto para con Él. Y Él está buscando a quien bendecir. Y nosotros vamos a decir, por nuestra santidad personal, por nuestro estudio de la palabra, por nuestra defensa de la fe, vamos a decir, por aquí Dios, mientras que estás pasando, rodeando, y donde quién vas a bendecir, bendiga a los bíblico bautistas. Porque estamos concentrándonos en ser santificados por tu palabra. Cuando no vives en santidad, hay mucho riesgo. Cuando estás llevado por la doctrina satánica acerca de tu santidad, pronto podrás ser llevado fácilmente por otra doctrina engañosa también. Tu amor por esta palabra, tu energía en investigarla, en conocerla, en decir lo que ella dice, no lo que tú piensas. Tu caminata con Dios tiene las almas en juego y la gloria de Dios también. ¿Por qué estudiamos rasgos bíblico-bautistas? Para asegurar nuestro futuro. No queremos que Dios remueva su mano de bendición. Y nos va a bendecir en cuanto que nos alineamos con su palabra. Dios Padre, nos disponemos a ti para tu servicio, para cumplir con lo que tú quieres. Y agradecemos esta oportunidad de concentrarnos en lo que tú dices acerca de la buena doctrina. Ayúdanos a contender con gracia y amor por la doctrina. Ayúdanos a advertir a nuestros hermanos y asegurarnos que todos lleguemos al trono habiendo agradado tu persona. Te amamos, apreciamos mucho tu llamado, tu paciencia, tu palabra. Por favor, haznos bíblicos y exalte la doctrina bíblica, la doctrina bautista en estos últimos días, justo antes que las persecuciones severas se arranquen. Amén.